estamos en el mismo equipo y de hecho por eso decidimos hacerla de manera conjunta. Actualmente me desempeño como encargado de despacho de la Coordinación General de Relaciones Internacionales y justo contando con la experiencia del maestro Luis Peña, él me ha estado apoyando muchísimo en lo que es la Comisión Intersecretarial, en los trabajos con el Corredor Interoceánico. Pero pues él también desde su trayectoria pues ha trabajado muchos proyectos de paradiplomacia desde el municipio de Mitla, en el estado de Oaxaca. Entonces, pues la idea también de esta presentación es justo que les platique yo a manera amplia cómo ha sido la coordinación del General de Relaciones Internacionales del estado de Oaxaca desde sus inicios con el maestro Alejandro Murat, gobernador de nuestro estado, y ya después de manera específica, en la segunda parte de la presentación, Luis les platicará acerca del proyecto de Mitla, ¿no? Donde él estuvo ahí encabezando dichos trabajos y también pues tuvo en su momento una publicación en la Foreign Affairs. Entonces, pues bueno, sin más, veo que aproximadamente, bueno, somos ya 40 participantes, entiendo que son de municipios y de estados, no nada más del ámbito nacional a nivel México como país, sino como SECANI, que es a nivel Latinoamérica. Entonces, sin mayor preámbulo, pues quisiéramos arrancar en las relaciones internacionales de los municipios. Al siguiente. Muy bien. En el gobierno del estado de Oaxaca nos hemos caracterizado precisamente en llevar a cabo la política internacional con esta premisa que es más Oaxaca en el mundo, más mundo en Oaxaca. Nuestra hoja de ruta ha sido nuestra directriz. Busquemos cooperación internacional en el ámbito mundial, ¿no? Sobre todo haciendo el uso de nuestros, que luego yo lo comento como anécdota, pero en una ocasión, cuando todavía el director de la Mexicana, perdón, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, todavía hoy embajador Agustín García López, estaba yo aplicando un soft power Oaxaca. Por aquí vemos que una foto de la Guelaguetza, y le decía claramente, ahorita, bueno, estamos en julio, mes de la Guelaguetza, también los ejemplos del pueblo oaxaqueño, pues era del mezcal y el mezcal en sí mismo, y entonces era que a lo mejor no era tan soft, ¿no? Este power. Pero bueno, para los estudiosos de las, me comentan que se escucha muy mal, quieren que lo ponga en mi celular. Yo los escuché muy bien a todos. Bueno, voy a hacer la prueba y ustedes me dicen si mejor. Si nada más si me da el acceso, por favor, en el celular. Ahí me escuchan, me escuchan. Listo, ahí me escucha mejor. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, la premisa con la que estamos trabajando en la Coordinación General de Relaciones Internacionales es precisamente más Oaxaca en el mundo y más mundo en Oaxaca. Y esta ha sido la hoja de ruta con la cual nos hemos dirigido precisamente para buscar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo para el gobierno del estado de Oaxaca y también como nuestra punta de lanza para esta proyección internacional. Una de las herramientas que hemos estado ocupando para los estudiosos de las relaciones internacionales,
como bien lo mencionaba Joseph Nee, pues es el soft power, y el soft power precisamente es todo aquello que no sea un mecanismo de guerra, sino más bien todo lo que sea cultural, todo lo que sea de costumbre, de tradiciones. Y por ejemplo, ahorita que nos encontramos en julio, el mes de la Guelaguetza, pues por ello pusimos aquí una de esas fotografías de nuestros bailables. También lo comentaba como anécdota, pero no sé si se cortó hace ratito, que con el embajador García López, hoy embajador en Singapur y entonces director general de la MEXIT, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, le decíamos que el mezcal era también una forma, ¿no?, de este soft power. Le cambiamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es esto soft power? Pues es lo que ya le estaba yo mencionando. La siguiente, por favor. Y cuando empezamos el sexenio, precisamente en 2016, normalmente todos los gobiernos de los estados cuentan con una oficina de representación en la Ciudad de México. Oaxaca no era la excepción y contábamos con una de ellas, pero justo con esta visión internacional y de liderazgo del gobernador Alejandro Murat, precisamente dimos un paso más allá y en ese entonces se creó la CEGERI, ¿no?, que es la CEGEFRI, que era la Coordinación General de Enlace Federal y de Relaciones Internacionales. Y como fuimos avanzando en el sexenio, pues el gobernador también notó la importancia que fueron teniendo estas relaciones internacionales al interior del Estado y dentro de la administración pública. Y justo fue que el año pasado, en marzo del 2020, se dio el paso a ya crearnos como una oficina independiente del Enlace Federal. Entonces, hoy en día contamos con una Coordinación General de Relaciones Internacionales y una Coordinación General de Enlace Federal, que precisamente una de nuestras principales funciones pues fue hacernos cargo de las comisiones de asuntos internacionales y de la Comisión Sur-Sureste del interior de la CONAGO, toda la vinculación con Cancillería, toda la vinculación que se hace con la Dirección General de Coordinación Política y pues obviamente con los consulados y con las embajadas. Derivado de la pandemia también, pues nos pusimos mucho más activos a través de las redes sociales y, por ejemplo, ahí, como pueden observar en ese slide, tenemos la presencia de unos alebrijes gigantes que estuvieron en Lille, Francia. Lille es considerado una de las sedes máximas de la cultura en Europa y así fue como tuvimos una de las presencias ya justo cuando nos encontrábamos por entrar allá a esta Coordinación General de Relaciones Internacionales. ¿Le cambiamos, por favor? Como les decía, a partir del año pasado fue que ya empezamos a trabajar con esta nueva oficina y bueno, como también parte del estudio de las relaciones internacionales y enfocada desde los estados, es muy importante hacer énfasis que no todos los estados cuentan con una oficina de relaciones internacionales. Tal fue el caso que les comentaba yo, por ejemplo, de Oaxaca, que nada más se contaba desde la jefatura de la gubernatura con una dirección, y ya a través de este sección, como empezamos en 2016, empezamos con la CEGEFRI, luego ya nos fuimos con la CEGERI, y esta ya fue creada como un OPD. Para los estudiosos de la administración pública es un organismo público descentralizado que está sectorizado, ¿no? En su momento estuvimos sectorizados a la jefatura de la gubernatura y actualmente estamos todavía en proceso, pero vamos a estar sectorizados a la Secretaría de Economía. Les comento esto porque también es muy relevante que a la hora de hacer sus proyectos de relaciones internacionales, pues no hay proyectos y no hay presupuesto. Anteriormente, como CEGEFRI, estábamos como un órgano auxiliar, es decir, dependíamos directamente de la oficina del gobernador. Hoy, ya como OPD, como organismo público descentralizado, dependemos, bueno, estábamos en jefatura de la gubernatura y ahora vamos a estar sectorizados a la Secretaría de Economía. En términos de administración pública, es mucho más eficiente y mucho más efectivo precisamente que la oficina dependa directamente del titular del Ejecutivo. En este caso, si por ejemplo aquí hay gente de algunos municipios que estén por entrar, ¿no? Ahora, bueno, en el caso de Oaxaca entran el 1 de enero del 2022, pero
no es lo mismo en todos los estados y no sé cómo sea a nivel Latinoamérica. Es muy importante que esta oficina, cuando sea creada, ya sea mediante una publicación en el diario oficial estatal o en el municipal medio acuerdo de cabildo, que esté vinculada al titular del Ejecutivo, porque esto le permite tener mucho mayor agilidad y ser mucho más eficiente y que con los pocos recursos que tenga, pues pueda tener mayores resultados. Ya que al estar sectorizado o en este caso como fue el OPD, el proceso administrativo se vuelve muchísimo más lento y eso hace que para la toma de decisiones tenga que existir una junta directiva, sea el primer filtro y de ahí después se pase acuerdo con el titular del Ejecutivo y entonces eso hace que se aletargue un poco esta acción internacional y si algo no tenemos en la administración pública son dos cosas. Tiempo, ¿no? Que siempre se viene en contra en el caso del tiempo de los gobernadores en México es sexenal, 6 años, y en el caso de los municipios es trienio, ¿no? 3 años. Entonces, el tema del recurso del tiempo y el recurso económico. Entonces, para los que todavía están por crear una de sus oficinas, la sugerencia es hacerlo lo más pegado al titular del Ejecutivo. ¿Por qué cambió en Oaxaca? Simplemente por una cuestión presupuestal y que a la hora de dividirse, pues ya no los recursos que anteriormente se tenían en el enlace federal y ahora con relaciones internacionales también, pues se pulverizó un poco el recurso porque también ambas áreas tienen que llevar lo que es un área jurídica y un área administrativa. Un área jurídica que obviamente es muy indispensable porque como cualquier otra área o dependencia, entidad dentro de la administración pública, pues requiere precisamente también de mecanismos de contraloría, de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, con todo ello ya se venía dando antes, pero al tener esta separación, pues se crean dos áreas independientes de transparencia. Entonces, sí es bueno tenerlo por separado, pero la sugerencia sería que para términos de eficiencia, tanto presupuestal como de resultados, mientras más en vinculación directa en cuanto a organigrama se refiere esté el titular del Ejecutivo, pues es lo más conveniente. Le damos al siguiente slide, por favor. Justo también el que seamos una coordinación general de relaciones internacionales es eso. Si algo hemos visualizado y algo hemos proyectado, es precisamente que debe existir una coordinación interinstitucional a nivel municipio, a nivel estado y no se diga a nivel república, porque como bien lo mencionábamos al inicio en la semblanza, esta búsqueda de alianzas estratégicas, para los estudiosos de la Agenda 2030, el ODS 17, es precisamente algo que nos va a permitir detonar, teniendo en cuenta el que no tenemos tantos recursos y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Si a la hora de proyectar y de priorizar la agenda, esta coordinación interinstitucional priorizada, con una agenda muy clara y con estas alianzas estratégicas, es precisamente lo que nos va a permitir avanzar en lo que sea nuestro objetivo, que en el dado caso de la Coordinación General de RI, pues es la proyección internacional y sobre todo también una atracción de inversión, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Precisamente en esta sectorización que tuvimos ahora y anteriormente también como organismo auxiliar, las relaciones internacionales se han dado desde el ámbito del sector del gobierno moderno. Por eso también les mencionaba que creo que al ratito voy a dar un momento para preguntas. Yo creo que va a ser muy pronto porque ya son 7:25 y todavía tiene que hablar Luis. El plan estratégico sectorial de gobierno moderno, precisamente como lo mencionaba, formamos parte de, 1, darle mayor visibilidad al Ejecutivo, 2, una mayor atracción de inversión con esta proyección internacional, y 3, todo esto tiene que ser con una rendición de cuentas con transparencia y con plena claridad del uso de los recursos.
Por eso es que somos parte de este sector de gobierno moderno, porque no nada más es hacer eventos o hacer convenciones, sino son con objetivos muy claros, muy específicos, y al final siempre tiene que haber una rendición de cuentas de cómo fueron ejercidos estos recursos y cuáles fueron los alcances que se tuvieron y cuáles fueron los objetivos cumplidos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un pequeño ranking, que estos rankings también son para irnos dando una idea más o menos de cómo estamos en el ámbito, en este caso nacional mexicano, con la creación de nuestras oficinas o el funcionamiento de las mismas. Al final de cuentas, como todo índice, tienen su margen de error, porque a pesar de todos los esfuerzos, no hay ninguna coordinación de relaciones internacionales estatal que sea espejo con alguna otra. O sea, no hay ningún organigrama idéntico, no hay ninguna hoja de ruta idéntica. Cada estado, cada gobernador, gobernadora le da el rumbo que quiere y desea para con, ahora sí, con el soft power de cada uno de sus estados. Entonces, sí nos da un parámetro de cómo están funcionando las oficinas, una idea de cómo podrían enfocarse estas mismas, pero no necesariamente estos índices nos digan realmente la eficiencia o no de estas oficinas. Uno de los objetivos, o más bien uno de los organismos que permite precisamente compartir las buenas prácticas es la MAI, ¿no? Que se mencionaba en un inicio, que es la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales, que fue creada ahí por profesores del CIDE, de la FES Acatlán, que lo arrojó muy bien Cancillería, y que de la cual Oaxaca forma parte. Y precisamente en la presidencia de dicha coordinación es bianual y actualmente la tiene Guerrero, y próximamente, ahora precisamente en agosto, Oaxaca junto con la Ciudad de México y junto con el Estado de México vamos a hacer una cabeza tripartita de esta Asociación Mexicana de Estudios de Asuntos Internacionales, de Oficinas de Asuntos Internacionales. Y lo comento precisamente porque hay estados precisamente como Nuevo León, como el estado de Jalisco, el propio Estado de México, que tienen años, ¿no? Más de 20, 30 años con sus oficinas de asuntos internacionales o de relaciones internacionales o de proyección internacional. Y Oaxaca, a pesar de que de manera ya formal, institucional, mediante decreto, tiene menos de 5 años funcionando, hemos logrado alcanzar el reconocimiento como oficina de relaciones internacionales a tal grado que ya se nos está equiparando a lo que es, por ejemplo, el Estado de México o la propia Ciudad de México, y nos conceden el honor y la dicha de ahora precisamente formar parte de esta cabeza tripartita, ¿no? Justo, por ejemplo, también regresando al tema de los índices, anteriormente se medía mucho a través de, bueno, ¿y cuántos convenios has firmado? ¿No? Oaxaca tiene menos de 10 convenios firmados, porque también esa fue la estrategia y el mecanismo que nosotros implementamos. Anteriormente, estos MOUs o memorandos de entendimiento son los que son reconocidos como hermanamientos. ¿Y qué sucedía? Que estos hermanamientos más bien se hacían precisamente con el amigo, la amiga, o casi el compadre del otro lado de la frontera, y era nada más para estrechar lazos, pero realmente no tenían una hoja de trabajo como tal. Los MOUs lo que buscan es precisamente que ya se establezca una hoja de ruta, una hoja de trabajo, y a través de esto se atiendan temas muy específicos o también temáticas o algo que sea muy coyuntural, y ya independientemente de una administración o de otra, pues el MOU puede seguir vigente, o simplemente se le pone ahí que tiene una vigencia de 3 años o de 6 años. Pero ¿qué pasa también con estos MOUs? Que los MOUs al final, como se tienen que empatar las agendas de los titulares, normalmente previo a la pandemia pues era un traslado, ¿no? De ir hasta el otro lugar, venir o que vinieran y demás, pues también incluía
mucho derrame o mucho impulso ahí de recursos para que esto se pudiera dar. Entonces, independientemente de los MOUs, por ejemplo, nosotros hemos trabajado más bien con unas agendas prioritarias, ¿no? En la atracción de inversión o, por ejemplo, el caso de Lille, ¿no? Que poníamos ahí con los alebrijes. Ello no conllevó a tener un MOU y de todas maneras la acción se dio, de todas maneras la presencia de Oaxaca estuvo ahí. Inclusive, por ejemplo, algo no tangible, pero de este soft power, pues fue de que una banda francesa, después de tocar la Marsellesa, después tocara la canción Mixteca, ¿no? Y es parte de este soft power, de esto no tangible, pero de toda esta presencia que se tuvo y se hizo y se logró y se alcanzó, sin necesidad siquiera de haber tenido un MOU y de precisar ahí de que se iba a dar de esta manera, ¿no? Entonces, lo comento porque para concretar la idea es no necesariamente un MOU o no necesariamente un hermanamiento o el que tengas firmados muchos de estos te va a dar precisamente el que tengas una gran presencia internacional o el que tengas esta vinculación, ¿no? O para muestras un botón, cuando México también se dedicó a andar firmando tratados internacionales de comercio, ¿no? En el ámbito comercial con muchísimos países, y no necesariamente esto derivó en que aumentara, ¿no? el comercio en México. Entonces, también lo dejo como una anotación pensando en que es al público al que nos estamos dirigiendo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues hemos, como les comentaba ahí, por ejemplo, ahí ven una fotografía de nuestro señor gobernador en Naciones Unidas, y pues no precisamente tuvo que haber un MOU, ¿no? Sino se hizo una visita, además una agenda, y pues ahí no tiene que haber precisamente estas idas y venidas, sino más bien ahí ya se presentan cuáles van a ser los propósitos de las visitas. En este momento, por ejemplo, también se está con la propuesta de ya hacer la presencia de unos alebrijes gigantes tanto en la sede de Naciones Unidas como en Washington. Y bueno, pues ya me voy a ir más rápido nada más para ir cerrando, y yo creo que daríamos pie a, si quieres ya vele pasando, Luis, en lo que llegamos a la tuya, un poquito de espacio. Y por ejemplo, ahí nada más, si me permites, esta es una muestra, por ejemplo, de lo que estuvimos haciendo durante la visita del Fit for Partnership with Germany en Stuttgart, Alemania, donde estuvimos presentes durante un mes. Aquí, por ejemplo, no se erogó ningún recurso público, sino al contrario, al menos por parte del Estado oaxaqueño. Por el contrario, el gobierno alemán se fijó en Oaxaca, porque normalmente esto está enfocado a empresas, pero también con el apoyo del embajador Rogelio Granguillón, se nos dio la oportunidad que como Estado estuviéramos representados en dicho programa, ¿no? Esto fue en mayo del 2019, y pues ahí establecimos relaciones también con el Baden-Württemberg Internacional, que para aquellos también que están estudiando pues las relaciones internacionales de los gobiernos locales, como anécdota les comento que dicha oficina, la de hoy, la de Oaxaca, tuvo en parte de una tesis de maestría que escribí durante la maestría de Relaciones Internacionales en Anáhuac, donde se hablaba precisamente de la necesidad de ya crear una oficina de relaciones internacionales. Y parte de esta inspiración fue precisamente a través del Baden-Württemberg Internacional, que es una oficina que lleva más de 45 años funcionando, y también a través de la delegación general, de la delegación de Quebec en México, que son oficinas que pues ya tienen muchísimo tiempo recorrido, pero por ejemplo el Baden-Württemberg Internacional funciona como asociación pública-privada, es decir, sí representa al gobierno, pero también tiene parte privada, porque al final Stuttgart como ciudad es como lo vendría siendo Jalisco, a lo mejor en México, un de startups, ¿no? O lo vendría siendo el propio California, ¿no? Porque entonces son las mismas empresas que también en vinculación con el Estado para posicionar la marca Baden-Württemberg Internacional, y por ejemplo ahí está Mercedes, que ahí está Porsche, ¿no? Los asientos Recaro, DHL creo que me parece también tiene ahí algunas oficinas. Entonces,
ellos como marcas, ellos como empresas también le invierten a la parte estatal para que juntos en coordinación, como Estado, como Baden-Württemberg Internacional, se proyecten, ¿no? Y no vaya por un lado la empresa y por otro lado el Estado. Entonces, es algo también hay que haya que analizar. Y si le adelantas, por favor, Luis. Un último ejemplo para ya después pasar a las preguntas y darle la palabra a Luis. El mezcal, en su momento, a través de esta coordinación creamos la comisión del mezcal al interior de la CONAGO, que nos ayudó precisamente en su momento a que no se dieran más denominaciones de origen a más estados y nada más se quedaran en 9 y no en 13 que casi se querían hacer. Estuvimos a punto de recibir al presidente de Alemania en Oaxaca, pero fue justo cuando llegó la pandemia, entonces Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, ya no pudo llegar a Oaxaca, pero esta vinculación precisamente se logró porque ya teníamos consolidada a esta oficina y fue justo en el lapsus también previo a la pandemia, pero también cuando ya nos estábamos independizando y creando como propia CEGERI. ¿Que sigue? Adelante, adelante. Amigos de Monterrey también, Unison fue una empresa que íbamos a traer a Huatulco, la vinculación con la Unión Europea, ¿no? El Laboratorio de Cohesión Social 2, ¿no? Que pueden encontrar esta información en internet. Adelante. Adelante, adelante. Aquí tuvimos el apoyo del PNUD, por ejemplo, cuando fue el sismo del 2017, esta última visita del embajador de Francia, precisamente, que fue a Oaxaca, y se presentó el libro del Principito traducido al zapoteco, ¿no? Parte de este soft power. El siguiente. Adelante, adelante. La vinculación con empresas estatales y la GIZ, ¿no? La Agencia de Cooperación Alemana, la visita de Oaxaca en la feria de Hannover, ¿no? Que es de las más grandes a nivel mundial. Adelante. También por la vinculación que tenemos con la propia MEXID, la comisión intersecretarial que creamos para el corredor interoceánico, hablando de toda esta vinculación interinstitucional. La siguiente. Todo lo que hemos derivado del Fit for Partnership. Tuvimos también ahí con la propia CONAGO y a través del Pacto Oaxaca una gestión de becas, ¿no? Que ahora estudiosos de las relaciones internacionales y de cualquier otro ámbito que quiera estudiar un posgrado, que sea servidor público de una de las entidades federativas de la República Mexicana, pueda acceder a becas de hasta un 30% de descuento, que inclusive esto también aplica para los que van a entrar ahora, los nuevos gobiernos estatales. Pueden ustedes contactar a la Universidad de Anáhuac en su campus norte y sur, y mencionando el Pacto Oaxaca pueden tener acceso directo a una beca del 20%, ¿no? Siguiente. Y bueno, nada más si quieres 2 para atrás, por favor, Luis. Y bueno, pues antes de cederle la palabra a Luis, pues quisiera yo ver nada más si me podrían plantear 1 o 2 preguntas para que le dejemos también tiempo a Luis para que él nos haga su presentación, por favor. Me comentan, Guillermo, que nos sigamos de corrido y al final dejamos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Pues entonces, por mi parte, hasta ahorita sería todo. Muchas gracias. Y le cedería la palabra entonces al maestro Luis Peña para que nos platique de su experiencia en la paradiplomacia y el caso específico de Mitla. Muchas gracias. Pues muchas gracias también por la cesión de la palabra, Guillermo, y sobre todo muchas gracias a la oportunidad y el espacio que tenemos aquí para poder hablar de este caso. Realmente creo que lo que voy a abonar más sobre Mitla, sobre la importancia de la paradiplomacia para los municipios, ya hablamos del caso de una entidad federativa como es Oaxaca, ahora hablando del caso municipal de Mitla, lo que quisiera yo resaltar básicamente, pues obviamente es que ya hemos visto y hemos revisado junto con Guillermo la mutación de las relaciones internacionales y la importancia de poder atender la política exterior desde un enfoque multidimensional. No solamente hablar acerca de que el Estado o la Federación pueda tener esta tenencia, digamos, de la toma de decisiones a nivel internacional, sino que en un nivel, digamos, también reconocido
a través de los acuerdos interinstitucionales, pues podamos nosotros, desde el plano municipal, poder generar lo que es la paradiplomacia. Ya obviamente también tenemos este contexto con Guillermo sobre la paradiplomacia, y es la acción internacional, ¿no? De los gobiernos locales, la proyección, la internacionalización como tal. Y en ese sentido, pues obviamente una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que quiero compartir con ustedes es el caso de Mitla, Oaxaca, un municipio que es además un pueblo mágico con un nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sobre todo por las cuevas prehistóricas con pinturas rupestres que se tienen, digamos, datos de hace 10,000 años atrás, en cuestión de la domesticación del maíz. Entonces, Mitla como tal es un pueblo que se sitúa a 45 minutos de la capital oaxaqueña. Estamos hablando que es un pueblo con una tradición y una cultura muy rica en la parte, digamos, del grupo étnico zapoteca, y partiendo de ello, pues obviamente encontramos que es un municipio con una identidad muy forjada, una cuestión pues muy relacionada con el turismo y con los textiles. ¿Por qué contextualizo a Mitla en este sentido? Porque a partir de ello nosotros podemos incluir o podemos discernir la parte de la lógica paradiplomática de un municipio. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier municipio como tal, como ente de gobierno, como la unidad mínima de división política en nuestro país, es sujeto de un plan paradiplomático. Y esto es una premisa que vamos a encontrar en muchas ocasiones a través de papers, a través de conferencias, a través, digamos, del enfoque de algún investigador que se dedique precisamente a este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas, la experiencia que traemos sobre Mitla es hablar de que empezamos desde cero. Cuando hablamos o cuando nos enfocamos desde el punto de vista paradiplomático en Mitla, necesitaríamos revisar que no hay o no hay un registro previo de una actividad internacional de este municipio, y que partiendo de ello, evidentemente teníamos un reto muy importante y muy pues forjante con respecto a lo que podríamos estar especificando con respecto a su acción internacional. Y entonces nos tendríamos que haber preguntado, a partir de esta idea de la visión también del presidente municipal, el posicionamiento internacional que podría tener Mitla, ¿no? Los procesos de toma de decisión que podríamos tener, digamos, en conjunto, en complementariedad con la política exterior, el desarrollo territorial como tal que Mitla podría tener a partir, digamos, de la inserción o de su inserción en un plan que insertara temas internacionales, ¿no? Una misma integración regional y el reconocimiento mismo del municipio como pionero, y que se ha logrado, y que ahorita voy a mencionar como ejemplos, y un modelo de participación política. Mitla al final del día es un municipio de apenas 12,500 personas que lo habitan, ¿no? Entre su cabecera municipal y las 5 agencias municipales, ¿no? Que lo componen en su territorio, y sobre todo porque además Mitla tiene una necesidad, ya tiene una necesidad imperiosa de no solamente fortalecer su comercio de artesanías dentro, digamos, de una región misma, sino también proyectarlo a nivel internacional. ¿Y qué ha traído con ello el hecho de poder alinear, digamos, el plan municipal de desarrollo con la Agenda 2030, pero además también con un plan paradiplomático? El hecho de poder, digamos, fortalecer ramas tan importantes para Mitla como el turismo, por ejemplo, donde se han registrado hasta antes de la pandemia 300,000 visitantes por año, un récord que en su mayoría no había podido, digamos, tener este municipio, y que a partir de esta declaratoria de la UNESCO y a partir del nombramiento de Pueblo Mágico, pudimos también tomar como fortalezas importantes para poder ejemplificar de alguna otra manera también la fortaleza del municipio, sobre todo de la cabecera municipal, como un ejemplo de desarrollo regional, y sobre todo, bueno, que fuera también tomado como ejemplo o referencia a nivel estatal y nacional. Ahorita voy a mencionar algo sobre ello. Entonces es un pueblo mágico con enfoque turístico, y esta declaratoria de zona del Patrimonio Cultural de la Humanidad a través de la UNESCO, lo que nos hizo pensar inmediatamente es insertarlo o adherirnos a la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, la OCPM. Esta organización que tiene su sede,
sus cuarteles generales, digámoslo así, en Quebec, Canadá, se encarga sobre todo de la preservación, ¿no? del patrimonio mundial, pero además lo que se tiene como vista al momento de insertarse y de ser miembro activo de esta organización es precisamente el poder vincular a nivel internacional a Mitla. Y esto, pues obviamente lo inserta también dentro de un selecto grupo de ciudades mexicanas que forman parte de esta organización y que finalmente con ello podemos también tener acceso a foros, tener acceso a conocimiento, a know-how, pero sobre todo, insisto, a la parte de generar un interés local que pueda proyectarse a nivel internacional. Entonces, esta oficina o esta área encargada de asuntos internacionales, pues funcionó específicamente a la par, digamos, o a codo con la visión del presidente municipal. Entonces, era una oficina adjunta, una oficina que realmente, pues, tuvo también muy a bien, digamos, generar este tipo de vínculos y que al final del día funcionó muy bien, sobre todo porque se enfocó totalmente, insisto, en la alineación del Plan Municipal de Desarrollo que se proyectó desde un principio. La característica de esta administración municipal es que tuvo una reelección, entonces el plano que se tuvo de margen de acción durante estas dos administraciones fue de 5 años. Sobre todo se despegó más en temas de asuntos internacionales a partir de la reelección, ¿no? Entonces, hace 3 años para acá es donde del 0 a un nivel superior pudimos generar, pues obviamente, una participación activa en foros internacionales e interlocución con similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso de la OCPM fue un proyecto, ¿no? De poder instrumentalizar la proyección y las alianzas, de implementar, digamos, también la inserción de Mitla a la Convención del Patrimonio Mundial y se generó esta, digamos, misión, ¿no? Oficial entre el municipio de Mitla, el presidente municipal y otras 2 personas que asistimos a Quebec, Canadá, con el secretario en ese entonces general de la OCPM. Tuvimos varias reuniones de trabajo, proyectamos alguna agenda, digamos, común también de trabajo con la Secretaría General, pero también las propuestas que se iban a plantear en los foros regionales y locales de la OCPM con los miembros mexicanos y también a nivel, digamos, internacional. Entonces, pues evidentemente aquí se genera también un sentido de solidaridad entre las ciudades miembro y eso es lo que Mitla finalmente generó, ¿no? Esta parte, digamos, de un esquema de cooperación multidimensional, un acercamiento al escenario internacional, un respaldo de un organismo con trascendencia como es la OCPM, ¿no? Y la generación de oportunidades de búsqueda de fondos también a través de programas, a través de alianzas, porque además la OCPM tiene alianzas estratégicas, no solamente entre gobiernos locales, sino también a partir, digamos, de asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo porque únicamente las ciudades o las zonas que tengan declaratoria de la UNESCO pueden acceder. Ese es el primer requisito que se tiene para poder acceder a ser inscrito dentro de la OCPM. Tuvimos también algunas pláticas con la Oficina de Cultura, Patrimonio y Relaciones Internacionales en Quebec, ¿no? Nos recibió la encargada de Relaciones Internacionales de esta ciudad en nuestra visita. Y además, Mitla, pues, ha tenido de cierta forma, digamos, en su concepción de municipio, por supuesto, en su devenir también de un sentido turístico, pues el reconocimiento y la visita de líderes, de embajadores, bueno, en este caso el ex embajador Landau de Estados Unidos, antes de salir de su cargo, visitó Mitla por el contexto de que también había visitado en su momento la ciudad de Oaxaca y otros municipios, digamos, colindantes a la capital. Hemos tenido también algún tipo de eventos como mucho más, digamos, en el plano de entretenimiento, como la carrera panamericana, que ya van 3 años que Mitla forma parte del circuito de esta carrera importante también. Se ha participado en el Congreso Internacional de Ciudades de la Organización del Patrimonio Mundial en Cracovia, Polonia, justamente un año antes de que la pandemia tuviera pues efecto. Ahí está el presidente municipal
junto con el alcalde de Cracovia, ¿no? Y bueno, entre ellos la foto es peculiar porque se le regaló un textil muy característico de Mitla, ¿no? Ahí lo tiene en la foto. Hemos tenido como este espacio internacional en el que jóvenes del Grupo Rotario, por ejemplo, también han visitado Mitla, se les ha mostrado los proyectos que pretende o que se ejecutaron en su momento en materia de infraestructura, por ejemplo, y atracción de turismo para poder proyectar a Mitla a nivel internacional. Y esto nos ha valido, bueno, un espacio, por ejemplo, en el portal de Foreign Affairs Latinoamérica para poder hablar, ¿no? De esta importancia de la paradiplomacia en los proyectos municipales, ¿no? En este caso, el caso exitoso de Mitla, yo me atrevería a decir que pues estamos a un nivel de actividad internacional importante, al menos durante estos últimos años, ¿no? No hemos registrado en materia de municipio como tal una actividad internacional tan importante desde la administración municipal, ¿no? Porque podemos tener ejemplos, obviamente, de que empresas invierten en los municipios, en algunos municipios del estado, pero en esta materia, digamos, de la búsqueda de una proyección desde la visión de la administración municipal, pues creo que en este sentido hemos tenido un éxito importante, se ha tenido un éxito importante y sobre todo, bueno, por la visión del presidente municipal. Y sobre todo, bueno, ¿cómo hemos armado también este plan paradiplomático? Pues evidentemente a través de estas ventajas comparativas que yo les mencionaba hace un momento de Mitla, ¿no? Hemos tenido una transformación en infraestructura, hemos tenido un reconocimiento también muy importante, sobre todo por la parte turística, la consolidación misma de los textiles, ¿no? El mezcal, sobre todo porque Mitla forma parte de esta ruta del mezcal que sale de la ciudad de Oaxaca y que toma, digamos, rumbo a través de la carretera 190, los polos que van, digamos, cruzando o que se va cruzando con esta carretera y que termina en Santiago Matatlán, muy cerca de Mitla. Entonces Mitla también es un pueblo mezcalero. Tenemos esta zona arqueológica, la segunda más visitada en el estado, después de Monte Albán, ¿no? Y que además en importancia histórica, pues también fue un centro cultural y ceremonial importantísimo en la cultura zapoteca. Y hemos tenido, por ejemplo, las actividades de senderismo en las cuevas prehistóricas, donde hay pinturas rupestres y donde, insisto, se ha mencionado que es la cuna de Mesoamérica, ¿no? En estas cuevas prehistóricas, desde donde se domesticó el maíz hace 10,000 años. Entonces, hemos tenido una referencia importante, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Recientemente, a través de la Secretaría de Gobernación, el municipio recibió un reconocimiento por las buenas prácticas, sobre todo en materia hídrica, que se han emprendido aquí en Mitla, ¿no? La política verde, que ha sido también un referente importantísimo para el municipio y que, ¿por qué la menciono? Porque se ha tomado inspiración y se ha tomado know-how de otras ciudades, de otras regiones a nivel internacional para la infraestructura, sobre todo la construcción de presas, por ejemplo, y esta parte, digamos, de desarrollo sostenible a través de los ODS, en la aplicación misma de estos ODS, en el Plan Municipal de Desarrollo, que es algo que también, por ejemplo, se remarca mucho y que el alcalde remarca mucho también cuando habla acerca de esta política verde, sobre todo porque Mitla es uno de los municipios más activos, digamos, para poder cumplir de cierta forma algunos de los ODS de esta Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Y también menciono un tema importante, sobre todo en la cuestión de presencia y del fortalecimiento del turismo municipal, este proyecto de la Villa Mágica, que básicamente es, digamos que en época decembrina, hasta antes de la pandemia, por supuesto, se revestía todo el circuito turístico del municipio, que son aproximadamente 3 kilómetros, casi 4 kilómetros, que cruzan desde la entrada de la población, todo el circuito turístico que va hacia el centro de la población y parte de la zona arqueológica, se revestía con iluminación navideña. Eso nos valió muchísimo también que diariamente en promedio hubiera entre 15, 20,000 visitantes en la semana y media, 2 semanas que dura este evento, y que pues precisamente eso haya el factor de fortalecimiento y de subidón, digamos, tan drástico de la derrama turística que tiene Mitla.
pongo el ejemplo de este árbol que fue un referente y que ha sido un referente y sigue circulando en redes sociales. Si ustedes lo buscan, el árbol colorido de Mitla o el árbol de Mitla, con una decoración muy al estilo del Istmo de Tehuantepec, se erigió esta intervención en el árbol en uno de los museos de sitio que tiene el centro de Mitla, con piezas zapotecas. Y bueno, ahí ese árbol, en esta publicación, por ejemplo, fue compartido más de 50,000 veces, pero que al final del día, pues también ha sido reconocido. Por ejemplo, ahí tiene un comentario desde Paraguay. Entonces, incluso en algunos reels de Facebook y de Instagram, se recomienda a Mitla como uno de los pueblos mágicos más bonitos, ¿no? que tiene México, y se recomienda que se visite. Entonces, pues esto ha sido también como un impacto en redes sociales. Ahí está el gobernador que lo fue a visitar en su momento en el año 2019. Y pues con esto, para ir ya cerrando mi intervención, pues tenemos los retos de esta cuestión de la paradiplomacia a nivel municipal, ¿no? Generar el interés en la proyección internacional, que muchas veces es complicado porque incluso por el corto tiempo también que tienen las administraciones municipales de 3 años, pues muchas veces, pues evidentemente se tiene que enfocar más a cuestiones de infraestructura y servicios básicos, pero en esta ocasión, insisto, cualquier municipio es sujeto de un plan paradiplomático, y si se ejecuta de una manera transversal, de una manera efectiva, tiene posibilidades y tiene cabida para poder hacerlo, ¿no? La profesionalización de los servidores de la administración pública a nivel municipal, e incluso la involucración misma de estos servidores públicos, o de un sector mismo de los servidores públicos a nivel municipal en temas internacionales, puede ser también una alternativa importantísima, sobre todo para poder, digamos, ejecutar un plan muy completo, no un plan integral. Y el último, que yo creo que es el más importante y que tendría que ser el más retador de estos puntos, el proyecto de continuidad en un plan paradiplomático. Muchas veces también tiene una vigencia y no sabemos pues que las administraciones venideras puedan tener la aspiración o no de poder posicionar a un municipio, en este caso como a Mitla, por ejemplo, en el plano internacional. Y bueno, ahorita también proyecto el contacto de Guillermo. Este es mi contacto, mi Twitter. Tengo un podcast en Spotify también, donde hablo acerca de temas internacionales. Y el contacto de Guillermo, por supuesto, su Twitter y su correo electrónico. Y pues estamos a sus órdenes y agradecemos mucho el espacio, por supuesto, y el tiempo que nos están otorgando.